Olá, buenas tardes. Agradezco mucho a SAECA y los organizadores de este evento. Estoy muy contenta en participar, en ser invitada de esta conferencia. Estoy muy contenta, pero estaría mucho más contenta si estuviera en Tucumán, porque aunque yo conozca bien Argentina y voy siempre al país, yo no conozco Tucumán todavía. Pero espero que breve pueda viajar nuevamente e ir a Tucumán. Hoy voy a hablar de espectros coloniales, paisaje, desolación y poder en el cine latinoamericano contemporáneo. Que es un tema que me ocupa, ¿no? El paisaje es un tema de mi investigación actual. Yo investigo no solamente el cine contemporáneo, pero la cultura visual contemporánea, como las artes visuales, la fotografía, pero claro, con un énfasis y con un interés especial en el cine y, claro, en el cine latinoamericano contemporáneo. A partir de esa concepción del paisaje, entendida como un primer encuentro cognitivo con un lugar. Y acá pretendo abordar algunas figuraciones paisajísticas específicas de América Latina de los siglos XVIII y XIX, tal como representadas en películas recientes, considerando un conjunto que incluye a Jauja, de Lisandro Alonso, 2014, Sama, de Lucrecia Martel, 2017, y Vazante, de Daniela Thomas, de 2017. Son dos películas argentinas y una brasilera. Yo podría ampliar un poco este corpus, pero con películas como Joaquín y películas más antiguas, como Era Gostoso Meu Francés, entre otros, e incluso una norteamericana reciente, First Cow, de Kelly Reichardt, pero me pareció más interesante considerar ese conjunto más homogéneo, ¿no?, de películas. Mi objetivo es comprender cómo estas películas han procesado la tradición cartográfica, topológica y pictórica de la América Latina colonial y ver desde esa perspectiva comparativa las diferentes formas de articular ese discurso, el discurso colonial, enumerando y analizando las diferentes estrategias empleadas en la tesitura de estas películas. Pero antes de comenzar con las películas propiamente dichas, me parece necesario hacer evidentes algunas nociones sobre paisaje que formaron la base de este trabajo y de mi investigación, con un punto de partida que es algo obvio, ¿no?, que es la definición que da John Brinkenhoff Jackson, que habla que el paisaje es una porción de tierra que el ojo puede comprender a primera vista. Recordando también que cuando la palabra landscape, paisaje, apareció por la primera vez en inglés, no significaba la vista en sí, ¿no?, sino una imagen, una representación de esa vista, o sea, el paisaje como un género pictórico. Evidentemente, el término abrió espacios, adquiriendo otras capas de significado, tanto que incorporó los propios espacios, incluso las actividades dentro de esos espacios, por ejemplo, con el paisajismo, ¿no?, como una actividad en los jardines, en la naturaleza. Pero pienso específicamente acá en el trabajo del antropólogo Tim Ingold, quien sostiene que el paisaje es un organismo vivo, es parte de un proceso. Él incluso llama el paisaje de taskscape, o sea, un paisaje de acciones,
un paisaje socialmente construido. Él hace un uso muy interesante de la figura de los cosechadores de Bruegel para ejemplificar ese concepto de taskscape. En este sentido, es importante destacar cómo el paisaje está atravesado por múltiples significados, por la historia, por la política, por una temporalidad propia. Esto nos lleva a un énfasis crucial en este trabajo, en esta presentación, que es el vínculo entre paisaje y poder. Pensando como la constitución misma del término, como un género pictórico, geopolítico, también en varios sentidos, puede ser interesante para nuestros objetos acá. Mitchell, por ejemplo, alude a una cierta vocación imperialista de la imagen del paisaje, del género, refiriéndose principalmente al paisaje, no solamente como género, sino como una formación histórica de una específica tradición europea y colonialista. También notamos en estas primeras configuraciones del paisaje una cierta proximidad con la cartografía, con la topografía, incluso si dicha proximidad es oblicua. Podemos también pensar en el surgimiento del paisaje como una especie de complementariedad con esas otras áreas más científicas. O sea, el paisaje como un complemento descriptivo, pero con una función diferente. La pintura del paisaje y el dibujo del paisaje despliega la cartografía y la topografía en un plano imaginario, en un plano fantasioso y estético, o sea, más libre, ¿no? Una libertad más grande de imaginación. Al hablar de la pintura holandesa del siglo XVII, Anne Jensen Adams menciona la inexactitud topológica de los primeros maestros del paisajismo, como por ejemplo Salomon van Ruysdael o Jacob van Ruysdael, Hercule Segers, de entre otros, como un componente, ¿no? O sea, esa inexactitud topológica sería un componente del placer estético, del placer visual, por más que se base en un conocimiento geográfico. O sea, una especie de paradoja, una imprecisión imprecisa. John Berger, en El arte de ver, enfatiza la capacidad de Thomas Gainsborough para celebrar la propiedad en una imagen como señor y señora Andrews. O sea, el paisaje como género se configura cada vez más como una forma de concebir el espacio y de delinear marcos organizativos en este espacio. O sea, dominio, propiedad y poder sobre el espacio, sobre el paisaje. La iconografía colonial es algo similar a esta combinación de imprecisión precisa de la fantasía topográfica. Y aquí yo abro espacio para hablar de Franz Post, que pintó a partir de bocechos hechos en viajes exploratorios en Brasil, durante la colonización holandesa en Recife, en Nordeste, donde yo estoy ahora, Recife, Olinda, y luego transpuesto sobre lienzo en Holanda. O sea, él hizo los viajes acá y después los pasó a lienzo en Europa. O sea, muy emblemática de esa combinación en la que la fantasía puede servir como soporte para la imaginación geográfica y como soporte también para una mirada de dominio, de establecimiento de un poder sobre el territorio. Son imágenes de lugares míticos que impregnan la historia mundial.
sobre todo si pensamos en la constitución de los espacios coloniales a lo largo de la expansión europea. La ficción cartográfica y topológica constituye así un elemento fundacional del discurso sobre las Américas, y más especialmente sobre América Latina, a través de sus navegantes, cronistas y, bueno, y colonizadores, jardines, islas, montañas mágicas, Eldorados de promesas y reservas de imaginación, como los dibujos, las gravuras de Fray Andrew Tevet, Theodore de Brie, Eckhout, entre otros. Es decir, la iconografía colonial da a ver un mundo expandido, un universo expandido, el nuevo mundo de las Américas o el mundo exótico de Oriente, esas imágenes de otros lados. Y no solo en la pintura de paisajes, sino en los mapas, la pintura naturalista, que describe y presenta seres maravillosos, un universo completamente nuevo a ser catalogado. Esta misma iconografía también propone nuevas formas de organizar este espacio, de traducirlo a los ojos europeos y, sobre todo, de superarlo. Hay acá varios, ¿no?, artistas, pintores, dibujadores, como Alexandre Rodrigues Ferreira, un portugués nacido en Bahía, que hizo viajes por Pará, por Río Negro, Mato Grosso, Cuiabá. Las obras de Jean-Baptiste Debré, que hizo un viaje pintoresco a Brasil muy influente en la descripción de la esclavitud, de la vida social de Brasil, y Johann Moritz Hugendas, el más joven de estos viajeros, autor de otro viaje a Brasil, pero que pintó otros lugares de América Latina como México, Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia. A medida que avanza el siglo XIX, veremos la continuidad de este discurso visual del poder en los paisajes de una manera aún más evidente y más concreta, como es el caso de Carlos Morel, Cándido López, Prilidiano Pueyrredón en Argentina o Pedro Américo en Brasil. En estas obras, el paisaje está completamente sometido a una figura humana, a veces heroica, casi siempre basada también en ideales sobrehumanos, ¿no?, de la liberación, de la libertad de América. Y un discurso histórico oficial, ¿no? Es una pintura muy oficial. Estos ya son artistas nacionales, argentinos, brasileños, pero ciertamente extienden una visión colonialista del paisaje, aunque se refieren a la independencia o muestren la conquista nacional. Es una mirada que occidentaliza a América, como señala Alfredo Cordiviola, que hace una investigación sobre los espectros de la geografía colonial. Parece interesante, en ese sentido, ver cómo el cine latinoamericano, a partir de 3 ejemplos muy recientes, ¿no?, Jauja, Vazante y Sama, procesó todo este linaje de paisajes coloniales y colonialistas. Cada uno de estos cineastas invocó, aferrándose o subvirtiendo de manera diferente esta formación histórica. Y aunque los 3 también tienen muchas similitudes, o sea, son películas de época, aluden a la época colonial o al postcolonial temprano, los 3 tratan de cuestiones territoriales, pero me parece más interesante ver la diferencia, ¿no? Y mi proposición acá es pensar las diversas capas de significado de las imágenes del paisaje en las 3 películas, desde las elecciones compositivas hasta las referencias e influencias utilizadas, desde las superficies materiales hasta cuestiones
geopolíticas, visiones coloniales y resistencias postcoloniales implícitas. El avión que me llevaría a Tucumán. Bueno, la hipótesis inicial es que las tres películas, o sea, que de manera diferente buscan resaltar el papel de los espacios en la creación de mundos imaginarios, pero que las tres películas confirman en muchas instancias que el paisaje no es solo una representación pictórica del espacio, sino que obedece directamente a formas de percepción y aunque de la composición del espacio, ¿no? Y aunque sean muy distintas, tienen también esa conexión directa con la historia. Me parece que las tres componen espectros que nos dan posibilidad de establecer una especie de gramática tentativa del territorio y una gramática también de la historia colonial latinoamericana en el cine contemporáneo. Yo empiezo por Jauja y llamé a este segmento de la presentación de paisajes oníricos. Jauja es la única película de nuestro corpus, que no retrata una época colonial, ¿no? Se trata del periodo de la conquista del desierto, que ustedes conocen mucho mejor que yo, que es la campaña militar llevada a cabo por el gobierno argentino contra los pueblos indígenas en la segunda mitad del siglo XIX. Pero, aunque esté en ese marco postcolonial, muchas de las estructuras coloniales se repiten y los espectros coloniales siguen reapareciendo. A diferencia de las otras películas de Lisandro Alonso, Jauja presenta algunos cambios fundamentales en su carácter extrafílmico principalmente, como el hecho de ser en parte una película de época, que exige un mayor rigor en la dirección de arte o en el departamento de vestuario, por ejemplo. También está la presencia ineludible de una estrella de Hollywood como Viggo Mortensen, junto con varios otros actores profesionales. Lo que convierte a Jauja en su película más poblada. Revela una afirmación sobre cine como dispositivo y artificio. Jauja, por tanto, solo resalta con evidente cálculo lo que en las otras películas de Alonso, podría estar presente al margen, escondido. El posicionamiento y movimiento de los personajes, organizados como una coreografía de gestos mínimos. Y acá voy a citar algunas escenas. Por ejemplo, cuando Pitaluga, el soldado, se masturba furiosamente en una piscina natural entre las piedras, o Dinensen, el protagonista, interpretado por Mortensen, mirando al horizonte con su telescopio, o cuando el elenco se reúne casi como una pintura, el elenco masculino, casi como una pintura de Carlos Morel, cuando escuchan el relato de otro personaje sobre el implacable Zuluaga, un personaje que nunca aparece, ¿no? Un fantasma descrito como un desertor asesino y extraño. Y el resto de los personajes, ¿no? Sin embargo, las diferencias entre esta última película de Alonso y las demás son más pronunciadas que las similitudes. Y nos parece que Jauja ya no encaja muy bien en la etiqueta de minimalismo expresivo del cine argentino de las 2 décadas precedentes. Es como si el paisaje de acciones, ¿no?, de Tim Ingold se volviera cada vez más complejo en comparación con sus otras películas. No solo más personajes, sino más capas de actividades,
y más relaciones entre ellos. Un aspecto también muy interesante es la recurrencia de detalles y la forma en que aparecen. En Jauja, los objetos tienen una centralidad mucho mayor. Son signo inconfundible de la artificialidad narrativa y enfatizan el carácter de fábula de la película. Casi como la paradoja patagónica descrita por Paul Theroux en The Old Patagonian Express. Y acá yo cito, aquí no hubo voces, estaba esto, lo que vi. Y aunque más allá había montañas, glaciares, albatros y indios, aquí no había nada de qué hablar, nada que me retrasara más. Solo la paradoja patagónica, el vasto espacio y las diminutas flores de la prima de la Artemisa, ¿no? Eso del grande y de lo chico, ¿no? De la grandeza del paisaje y la pequeñez de los detalles. Detalles que a veces recuerdan al cine de Raúl Ruiz, pero que son también marcadores y conectores de las tres distintas fases de la película. Me parece que es muy claro que hay tres fases en la película. La primera comprende las secuencias en la playa y en el campamento, la fuga de la hija del protagonista, Ingeborg, y el inicio del viaje de Dinesen al escenario de la muerte del soldado corto, que se estructura como un western reflexivo. La segunda parte comienza con un cambio de tono. El western da paso a un viaje alegórico que culmina con el encuentro de Dinesen con una mujer que podría ser la versión envejecida de Ingeborg, su hija. Y la parte final, que muestra un castillo danés contemporáneo en el siglo XXI, en que la misma Ingeborg de la primera parte se despierta, desayuna y sale con un perro. Quizás es el perro que tanto le pidió a su padre en el siglo XIX. En los terrenos de esa mansión, donde se depara con el mismo soldadito de juguete que yacía en la playa al comienzo de la película. Los lugares de la película están llenos de misterio y indeterminación. A diferencia de la utopía la jauja de la película es un otro espacio, una heterotopía, un lugar que refiere y refleja otros lugares, que tiene el poder de justaponer en un lugar real varios espacios, ¿no? Eso de Foucault. Varias posiciones que son en sí mismas incompatibles. En la película toda hay solo una referencia directa en un plano muy breve y Argentina no se menciona en ningún momento. La Patagonia referida y reflejada en Jauja está compuesta por diversas fuentes históricas, literarias, imaginarias y, por supuesto, cinematográficas. Los uniformes, el campamento, los hombres cavando trincheras, las menciones de la figura alucinatoria de Zuluaga y la tribu de las cabezas de coco hacen referencia a la época de la campaña genocida del general Roca en la conquista del desierto. También los nativos presentados en la película parecen haberse inspirado en la iconografía de ese mismo periodo. Las ilustraciones de Vigo, de Darwin, también parecen de alguna manera evocadas en los paisajes de Jauja. Pero es obvio que esa heterotopía está marcada entonces por un entramado de citas y fuentes variadas. Estas incluyen desde el discreto homenaje a la escritora Isaac Dinesen, o sea, Karen Blixen, hasta golosinas, referencias de canciones pop argentinas y los nombres de infancia de amigos del
co-guionista Fabián Casas, Milky Bar, Pitaluga, Zuluaga. El otro lugar creado por ese conjunto de imágenes, se puede ver otras referencias patagónicas del cine argentino, como por ejemplo las películas de Carlos Sorín, o El viaje de Fernando Solanas, o mismo La Patagonia Rebelde, que es una epopeya histórica sobre la represión militar de los movimientos anarquistas de la provincia de Santa Cruz. Aunque estas películas, ¿no? Las de Sorín, de Solanas y la Patagonia Rebelde, son muy diferentes entre sí, es innegable la presencia real de estos paisajes, que son muy similares a las de Jauja. Pero, claro, en Jauja se nota mucho más la influencia fílmica del western americano, las formas clásicas de marcar los espacios y la figura humana en el paisaje. Claro que se ve una similaridad entre el personaje de Mortensen con el personaje de John Wayne en The Searchers, algunos críticos apuntaron, y que se ve también, además de la cercanía narrativa, muchas apropiaciones imaginarias arquetípicas del western en varios planos de la película. Pensando también como las otras derivaciones del western, como la derivación italiana, el spaghetti western, o el sauerkraut western, el ostern, pero creo que acá hay un paralelo visual mucho más próximo y curioso también, que es la película Way of a Gaucho, un clásico de Hollywood dirigido por Jacques Tourneur en 52, que fue hecho en Argentina. Aunque no se filmó en Patagonia, hay muchas secuencias similares en ambas películas. Hay una equivalencia grande entre planes y secuencias. Bueno, mientras Way of a Gaucho utiliza la ubicación en Argentina como un marco aplicado a una estructura narrativa idéntica a los westerns ubicados en Estados Unidos, Jauja trabaja con diversas capas narrativas distintas, identidades visuales distintas para cada una de ellas. La textura es muy distinta. La diferencia es la impresión que da es que la película irá apagando progresiva y deliberadamente, mudando, cambiando su estructura, frustrando expectativas, abandonando un tipo de historia y asumiendo sucesivamente otro, ¿no? O sea que esa adhesión al western ella es fugaz. Lo que une a los tres bloques es la mirada de extrañamiento provocada por el encuentro entre Europa y América. Alonso utiliza los paisajes de Jauja como si dejaran de ser referentes geográficos y topológicos para convertirse en piezas de un universo recreado. Yo voy a pasar un poco rápido, ¿no? Porque tarda mucho para llegar a las otras películas. Y yo voy acá hablar del último segmento, ¿no? Lembrando que si el primer segmento es más ligado, conectado con el western, el segundo es más conectado con el cine moderno, donde hay una estética extrema de la melancolía, un diálogo más literario y reminiscencias incluso del cine de Tarkovsky, de Pasolini, de Posilga, de Herzog, de Corazón de Cristal. El último segmento en el que la joven del siglo XXI se despierta en un castillo de Dinamarca, pasea con su perro,
reencuentra y descarta el soldadito de juguete, parece indicar que todas las partes anteriores fueron una quimera, que ella, la hija, inventó un padre, un desierto, una historia de amor, una fuga, un futuro. Esta duplicidad onírica se extiende a la forma misma de la construcción de la película, una película mestiza que reitera réplicas del viejo mundo, construye sus mesas móviles a partir de mitos coloniales, evitando clichés exóticos, una heterotopía patagónica encarnada e interpretada por europeos, quienes a su vez fueron objetos de especulación por latinoamericanos, ¿no? Y acá yo empiezo a hablar de la segunda película de nuestro corpus, que es Nostalgia Colonial, ¿no? Se llama ese segmento, Nostalgia Colonial y Anacronismos Históricos. Mucho menos compleja que Jauja y con capas menos referenciales es la película Vazante, de Daniela Thomas. Podemos describir brevemente su trama. En 1821, en vísperas de la independencia de Brasil, Antonio, un arriero portugués, elige asentarse en Minas Gerais y va para su granja, né, que heredó de su familia, cuyos días de gloria quedaron atrás. Los diamantes ya no están ahí, y ahora él trabaja transportando esclavos, ¿no? Al llegar de unos de sus largos viajes, trayendo esclavos, descubre que la mujer y el niño que esperaba murieron los dos a dar a luz, ¿no? En el parto. En la intricada construcción de este universo violento, ¿no? Es, bueno, él llega ahí y él acaba decidiendo, después de un tiempo, casarse con la sobrina de su mujer, ¿no? Que es una chica de 12 años, de 12 o 13 años. Y voy a hablar un poco más adelante sobre esto, ¿no? En la intricada construcción de este universo violento, la esclavitud es el foco principal y se presenta desde el punto de vista del colonizador, a partir de la imaginería pictórica de este señor portugués y de la idea del colonizador. Los espectros coloniales son transformados en personas, en imágenes de personas. En el momento del lanzamiento de la película, en el Festival de Brasilia de 2017, se generó una gran controversia por la forma convencional y acrítica de tratar la esclavitud, ¿no? Porque es un universo muy violento. Críticos negros y blancos, pero principalmente los críticos negros, se oponían ferozmente al silenciamiento de personajes negros, los esclavos que hablaban en una lengua africana. Recordemos, por ejemplo, no, creo que muchos de ustedes no vieron la película, pero que los diálogos de uno de los personajes principales, esclavos, no se tradujeron, ¿no? Un crítico allá en Brasilia, Juliano Gomes, al hablar de la película, dijo que él llamó la película, dijo que la película estaba atravesada por un colonialismo contagioso. Dijo todo, desde del equipo de producción, de las coproducciones que estaban envolvidas en la película, desde el enfoque narrativo, desde el blanco y negro de la película, todo estaba atravesado por ese colonialismo, ¿no? Y él habló que el arraigo colonial consiste en ciertos tipos de alienación, de los cuales el resultado final es solo el mantenimiento del status quo. Él estaba muy incomodado con las formas de producción de la película. Pero lo que me interesa más, además de la polémica, más allá de la polémica,
que se prolongó mucho después del festival, es cómo la pictorialidad de la película está determinada por una nostalgia colonial, por una especie de preservacionismo, donde este orden histórico se presenta intacto y pacificado. Y en ese sentido estoy de acuerdo con esa idea del colonialismo contagioso. Es decir, la película muestra una adhesión al proyecto colonial. Esta adhesión tiene lugar de muchas maneras, especialmente por las formas en que una estructura puede ser reproducida muy pacíficamente, de acuerdo con toda la tradición occidentalizada del colonialismo. Daniela Thomas declaró allá en Brasilia también, que ella utilizó muchos referentes pictóricos en su obra, principalmente Debré y Hugendas, los paisajes y los cuadros de costumbres sociales. Y es fácil reconocer este tipo de documentación del mundo, aparentemente distante, científica, como un ejercicio naturalista de un viajero extranjero por el paisaje tropical y por las circunstancias históricas de la esclavitud en los primeros años del Brasil del siglo XIX. Es decir, un paisaje de acciones, de actividades que parece existir pacíficamente con sus contradicciones y su violencia. Y esta fue, de alguna manera, la justificación que ella y algunos de sus colaboradores dieron para su uso de la esclavitud en la película. Es decir, un relato deliberadamente frío y distante de los eventos y razones del mundo colonial. Sin embargo, al elegir la cinematografía en blanco y negro de Inti Briones, un cinematógrafo muy conocido, también se nota una cierta romantización de los inicios de la fotografía. Pudimos inclusive percibir una proximidad cercana con la imaginería pré-rafaelita, como en las fotografías, por ejemplo, de Julia Margaret Cameron, especialmente en las escenas con la joven Beatriz, que era la novia chica, ¿no? La novia niña. Y pensar también en cómo esos pintores pré-rafaelitas usaron la relación entre pintura y fotografía, ¿no? Y yo acá me refiero a un libro muy interesante que se llama Painting with Light, Pintando con la Luz, que habla de este periodo, ¿no? De la relación entre cómo la fotografía ayudó a crear una técnica y una imagen pré-rafaelita. Y que es, en el caso de Vazante, un anacronismo, ya que el periodo que abarca la película es anterior a la sedimentación de la fotografía. De hecho, el origen mismo de la película es anacrónico, ya que Daniela Thomas se inspiró en una historia familiar, la historia de la novia niña, de principios del siglo XIX, del siglo XX, para construir una narrativa de principios del siglo XIX. Y es decir, que nos parece que en esa empresa de nostalgia hay la nostalgia colonial, ¿no? De traer del siglo XX para el siglo XIX esta historia. Y esta nostalgia está en otros lugares de la película, por ejemplo, en su larga duración, y la larga duración de los planos, en los cuidados detalles del paisaje, del mobiliario, de los encajes de las telas blancas, como se empeñara en mostrar este universo colonial, como si la propia Daniela Thomas estuviera encantada con este imaginario, ¿no? Llevada por este imaginario. Lo que no quiere decir que la película esté totalmente ausente de una instancia crítica. Quizás podemos ver esa crítica en la delicada relación entre jóvenes apasionados, como acontece con la novia niña
blanca con el hijo de la esclava, el chico negro. Entonces, me parece que ahí hay lugar para una pequeña utopía, ¿no? Una utopía decolonial, anticolonial. La utopía que se rompe por completo al final de la película, cuando el arriero portugués descubre la infidelidad de su novia hija, su novia niña, ¿no? Al constatar que el bebé que ella tuvo era negro, ¿no? Era hijo del chico. Quizás podemos ver esa crítica en el poder de denuncia de ese estado de cosas, ¿no? Y en ese sentido, el protagonista, ese portugués melancólico, apático, fracasado, representa un símbolo de este estado de cosas. Yo paso ahora a hablar de la última película de nuestro conjunto, y este segmento se llama Paisaje como expectativa, paisaje como repugnancia. De las tres películas aquí comparadas, Zama es quizás la más compleja y la más literalmente colonial y espectral y fantasmal, ya que la película alude y escudriña las estructuras del mundo colonial en el siglo XVIII. Es también la que más enfáticamente desafía el orden colonial y al mismo tiempo la que más lo investiga. Zama es la adaptación, y ustedes saben también mejor que yo, la adaptación de la novela homónima de Antonio Di Benedetto. Escrita en 56, la obra cuenta la historia de Don Diego de Zama, un funcionario del Imperio Español nacido en las Américas, pero que se cree y orgullosamente español, en el Paraguay del siglo XVIII. Di Benedetto buscó hacer una especie de parodia del lenguaje colonial, como señala Saer en el prefacio publicado en la edición brasileña de Zama. Él dice, yo cito, es a través de esta parodia, precisamente, que Zama quiere mostrar que no debe leerse como una novela histórica. El lenguaje en el que está escrito no corresponde a un periodo definido. Y si hay algún eco histórico, es decir, de un lenguaje cerrado, se desperta en algunos, no es en un modo alguno contemporáneo de los años en los que se supone que tiene lugar la acción, 1790, 1799, sino antes, en casi 2 siglos, es el lenguaje clásico del siglo de oro. Hago referencia a esta característica porque me parece análoga a la aproximación de Martel a la idea de cine de época. A diferencia de los anacronismos de Vazante, casi involuntarios, marcados por una ingenua admiración del pasado, por una nostalgia inocua y un poco acrítica, las elecciones en Zama tienden a subrayar una extrañeza atemporal, una extravagancia deliberada y llena de matices. Martel realiza una adaptación libre, delineando sus tonos kafkianos y beckettianos, pero sin duda imprimiendo su propio estilo en esta película que es tan peculiar. Parece una ruptura, igual a que Jauja de Alonso parecía una ruptura con sus otras películas, pero pronto uno se da cuenta de las estrategias muy similares que utiliza Martel para crear juegos escénicos anclados en una corporeidad intensa, al igual que sus otros trabajos. Se establece una coreografía incómoda y extraña para enunciar el profundo malestar de este orden colonial. La precariedad de este paisaje de acciones, de actividades, queda permanentemente expuesta. Los funcionarios que trabajan en las habitaciones más desoladas y desnudas, las paredes húmedas y mohosas de los edificios públicos
Los animales que ingresan a estos espacios, como en una de las imágenes más emblemáticas de la película, en donde aparece una llama detrás de Zama mientras habla con el gobernador. Las pelucas mal colocadas y mal hechas, los personajes negros e indígenas presentados casi como muebles, el esclavo que abanica a la esposa del gobernador, por ejemplo, y que aparece con su cabeza excluida de la toma. Todo este lugar parece conducir a la decadencia y a la precariedad. La película también trata de una acumulación de cuerpos, escenas de interiores en los que se fusionan lo animal y lo humano, cuerpos que se apoyan o chocan entre sí. En suma, Zama es muy marteliana, aunque lo sea de forma bastante distintiva. Y aunque tal acumulación y tal disposición a veces parecen caóticas o espontáneas, se implican varias referencias pictóricas a los marcos propuestos, imágenes que recuerdan a los enconchados de Nueva España, pinturas de casta, que son mexicanas, pero que son muy relevantes para entender las relaciones y jerarquías raciales en el mundo colonial, con su representación de raza, figuras de espaldas al paisaje que evocan el imaginario romántico de Caspar David Friedrich, además de las esperadas citas de los pintores coloniales y postcoloniales de Iberoamérica. Además de los personajes ordinarios, empleados, menores, esclavos, soldados, prostitutas, indígenas, que pueblan este decadente puesto del Imperio Español, más o menos en el medio de la película aparecerá con más énfasis el elemento fantástico, representado por Vicuña Porto, que no se sabe muy bien si es el personaje interpretado por Mateus Nachergale o no, nunca se sabe muy bien. Nosotros podemos relacionar este personaje con el temible Zuloaga de Jauja. Entonces, esas escenas donde los indios están pintados de rojo, actuando en extraños rituales, simbolizando el creciente terror que se apodera del protagonista, me parecen dar a ver este lugar fantástico de la película. Esta es quizás la estrategia que utiliza Lucrecia Martel para marcar el paso de tiempo en la película, los 9 años de espera que cubre el libro. El énfasis más importante de esta película es precisamente cómo la expectativa enloquece a Zama. El libro está dedicado a las víctimas de la expectativa, y yo creo que la película también, en varios sentidos. Zama pierde la noción de lo real y llega, ¿no?, en una escalada alucinante a se dejar tragar por el paisaje colonial. Al inicio de la película, este paisaje generaba una especie de trance contemplativo, una especie de espacio de aspiración nostálgica, un lugar que conducía a otros lugares. Pero en la última parte de esta película, el paisaje es el lugar del olvido y en algunos aspectos del disgusto, del malestar extremo. No hay ni tiempo ni lugar para contemplación. Voy acá a terminar con un breve epílogo, como una posible conclusión que va a aglutinar estas 3 películas. Yo veo que las 3 procesan el paisaje a través de estas imágenes del pasado, que podemos llamarlas, como el título, de espectros coloniales, de estas formas pictóricas que cada una articula de diferentes formas. El paisaje de Jauja utiliza la Patagonia, que sería una metonimia de América en todo caso, como plataforma para soñar el pasado, para traducir la imagen americana en términos europeos y, al mismo tiempo, situar lo europeo
subjugado por el tiempo y el espacio americano, para finalmente establecer una vía de doble sentido en la que se barajan las posiciones colonizadas y colonizadoras, como es el microrelato de Jorge Luis Borges, Historia de los dos que soñaron, en lo que los sueños de un personaje se encierran en lo del otro. Bastante, el paisaje está compuesto por una nostalgia por el orden colonial, un recordatorio que borra el trauma de la esclavitud, por un lado, a través de la idealización de un romance juvenil, que a veces parece surgir de una editorial de moda inspirada en los prerafaelitas o por la fotografía del siglo XIX. Y por otro, accede a la violencia y brutalidad de ese orden social de forma supuestamente historiográfica y distanciada. Zama, por su parte, es capaz de evocar de manera más elaborada los fantasmas de la geografía y la historia colonial, alusiones a la gramática visual del siglo XVIII, reminiscencias del carácter monstruoso de la imaginación sobre América, pero sobre todo el peso de este paisaje, a veces fascinante o a veces aterrador, que es rechazado por el protagonista, que está todo el tiempo aspirando a una Europa que él mismo no conoce. Pero me parece haber otro punto de conexión entre las tres películas y creo que es importante destacar y comentar. Todas las tres son protagonizadas por figuras masculinas marcadas por la impotencia y la asedia. Impotencia ante su destino, impotencia ante el paisaje. Tres hombres europeos, o al menos en el caso de Zama, un aspirante a europeo, incapaces de desafiar el espacio americano y que acaban siendo tragados por él. Por supuesto, podemos ver en ese declive masculino, en esa decadencia masculina, tanto una reelaboración fílmica de la figura del héroe como una especie de pronóstico postcolonial y, por tanto, un comentario curioso, decolonial e impertinente sobre el presente. Muchas gracias.